El lunes 8 de abril del 2024 hubo un eclipse solar en México. ¿Lo recuerdan? No tiene menos de un año, pero hubo un eclipse solar aquí en México y fue un eclipse total que la realidad es que aquí en Monterrey no se vio tanto como sí se vio en otros lugares, como lo fue en Mazatlán o en Torreón. Mucha gente ha subido videos y tú lo puedes buscar, el eclipse del 8 de abril del 2024, y vas a ver cómo por algunos minutos, alrededor de 4 minutos, todo comienza a oscurecerse, aunque es de día, y luego después de unos minutos vuelve todo a la normalidad. Este es un fenómeno que no se ve siempre, pero que cada determinado tiempo lo puedes ver. Y esto me hacía pensar, ¿nosotros podemos mirar al sol directamente? No, no podemos mirar al sol directamente. De hecho, aún con esta parte que era el eclipse, lo que te recomendaban era usar lentes especiales, hacer algunas gafas, pero no mirar directamente. Nosotros no podemos mirar directamente al sol, porque esto nos puede ocasionar problemas en nuestros ojos. Aún esto podría ocasionar a que tuviéramos ceguera. Ahora, porque no podamos ver directamente al sol, ¿significa que el sol no existe? No, el sol sí existe, pero nosotros no podemos mirarlo directamente. Lo que nosotros observamos, lo que nosotros vemos, son esos rayos, es ese brillo que está y que refleja el sol. Es interesante porque aún la luna tiene luz por sí misma. No, ¿qué hace la luna? Refleja la luz del sol. Entonces, nosotros podríamos decir, no, no existe el sol porque nunca lo he podido ver. Y no lo intentes ver. Pero no podemos decir eso porque aunque no podemos ver directamente el sol, sabemos que existe por su brillo, sabemos que existe por sus rayos. Y si ustedes recuerdan la capilla de ayer, el hermano Jonathan nos hablaba acerca de cómo la gloria tenía que ver con esas características especiales, con eso que hacía diferente, tal vez alguna cosa, tal vez algún animal, tal vez alguna persona. Y cuando hablábamos acerca de Dios, veíamos cómo lo que a Dios lo hacía diferente, o cómo es esa gloria, para poder entenderlo mejor, tenía que ver con sus atributos. Él hablaba de la seidad, hablaba de la santidad y hablaba de otros atributos que hacían a Dios diferente. Pero cuando pensaba en esto, recordaba mucho lo que dice Éxodo 33, 18 al 20. Aquí Moisés está hablando con Dios y entonces Moisés le dice a Dios en Éxodo 33, 18 al 20, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Esta es la petición de Moisés hacia Dios. Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Y qué es lo que le responde Dios a Moisés? 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Es decir, ¿se puede ver la gloria de Dios? Así como Moisés está haciendo esta petición, le dice no. No, porque ningún hombre puede ver mi rostro y puede vivir. Y puede vivir. Y esta es la petición que le hace. Y pensaba mucho en esta semejanza con el sol. Porque el sol tampoco lo podemos ver directamente, pero eso no significa que no exista, no significa que no podamos entonces ver esos destellos como los rayos o como ese brillo. Pero entonces cuando nosotros vemos este concepto de gloria, Moisés se presenta y le dice a Dios, quiero ver tu gloria. Y él dice, no puedes ver mi rostro porque el hombre no lo puede ver. Y entonces nosotros cuando pensamos acerca de Dios podemos ver
cosas acerca de Dios, como veíamos ayer, como su santidad, como su aceidad y otros muchos más atributos que estaremos viendo a lo largo de este tetramestre, como lo veremos, como su omnisciencia y muchas otras cosas más, misericordia, etcétera. Pero cuando nosotros entonces pensamos en esto, es interesante cuando pensamos en la gloria de Dios en Cristo. Porque en Cristo nosotros nos damos cuenta que Él es la revelación completa, plena de la gloria de Dios. En Cristo nosotros tenemos la gloria plena, completa de Dios. Y es por eso que esta mañana lo que nosotros vamos a ver es que porque Cristo nos revela la gloria de Dios, porque Cristo nos revela la gloria de Dios, tú y yo debemos humillarnos ante Él, conocerle y obedecerle. Y esto lo vamos a ver a la luz de Hebreos capítulo 1. Así que veamos el primer versículo, porque el primer punto que vamos a ver está en este primer versículo y vamos a ver la gloria de Dios que se ha dado a conocer en el antiguo pacto. La gloria de Dios que se ha dado a conocer en el antiguo pacto. Y esto lo vemos en el versículo 1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y aquí va a ser una comparación en estos posteriores días, y eso lo vamos a ver en un momento más. Pero es importante notar que entonces Dios habló y Dios se reveló al hombre, y no solamente lo hizo una vez. ¿Qué es lo que este pasaje en Hebreos nos dice? Dios habiendo hablado muchas veces. Es decir, Dios se revela al hombre y Dios habla muchas veces, y no solamente muchas veces, sino también, que dice el pasaje, y de muchas maneras. Cuando nosotros vamos al antiguo pacto, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Dios sí se ha revelado al hombre. Y Dios sí ha mostrado su gloria al hombre por medio de esos atributos, por medio de poder conocerle por quién es Él. Y nosotros, cuando vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta, la primera sección de los libros de ley, ¿cómo se revela a Dios por medio de la ley? Pues a través de sus mandatos, a través de esas ordenanzas. ¿Por qué Dios deja leyes, deja mandatos a su pueblo? Porque lo que Dios espera es que su pueblo sea un pueblo diferente, un pueblo que refleje a Dios por medio de cómo vive y por medio de cómo Él anda. Entonces nosotros encontramos cómo Dios se revela al hombre, y se revela por medio de sus mandamientos, por medio de esas exhortaciones. Pero después tenemos unos libros que hablamos acerca de historia, y en la historia Dios se revela. Sí, en la historia también Dios se revela. Las historias bíblicas no solamente es para conocer acerca de la historia de Israel o de Josué o lo que hicieron otros personajes como David, Salomón, los reyes. En estos libros y en la propia historia, en esos relatos, nosotros vemos cómo Dios se revela y cómo Dios es. Pero nosotros en el Antiguo Testamento no solamente tenemos leyes, no solamente tenemos historias, también tenemos libros que les llamamos poéticos. ¿En los libros poéticos Dios se revela? Sí, también en ellos Dios se revela. Después de eso tenemos a los profetas, en donde también entonces encontramos cómo ellos a veces dan sermones, a veces tienen visiones, a veces tienen sueños, y en todos ellos Dios se reveló al hombre. Entonces, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a lo largo de todo el Antiguo Pacto, nosotros vemos cómo Dios se revela y cómo el hombre puede conocer, si lo puedo llamar así, una parte de Dios. Porque lo que nosotros vamos a ver es que en Cristo es esa revelación completa de Dios. Pero entonces en el Antiguo Pacto Dios se revela al hombre. Y Dios entonces, por lo tanto, muestra su carácter, muestra cómo son sus ordenanzas, muestra lo que Él pide al hombre
de cómo debe de vivir y cómo debe de andar. De hecho, es interesante porque cuando nosotros vamos a los libros proféticos, muchas veces pensamos que lo que vamos a encontrar es qué va a suceder en el futuro. Pero cuando los leemos nos damos cuenta que muchas de ellos son exhortaciones a su pueblo, a los reyes, para que regresen a Él, para que regresen al Señor, porque el pueblo no ha estado viviendo y no ha estado andando de acuerdo a quién es Dios y de acuerdo a su revelación. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo Dios habla a Moisés por medio de una zarza ardiente. Nosotros también vemos cómo Él habla a Elías por un silbido que es suave y apacible. Nosotros también vemos cómo usa Dios a la familia de Oseas para dar un mensaje. Y encontramos entonces a lo largo de todo el antiguo pacto, de todo el Antiguo Testamento, esta revelación que es parcial y progresiva, pero que está mostrando quién es Dios y que nos está revelando su carácter y que nos está mostrando cómo es Él. Ahora, esta revelación, como he dicho hace un momento, no debemos nosotros desecharla y decirla, bueno, ya que tenemos en Cristo toda la revelación completa, pues esto es algo que nosotros podemos dejar a un lado. Y por eso es que nosotros vamos a ver como número 2, la gloria de Dios que se da a conocer por el Hijo. La gloria de Dios que se da a conocer por el Hijo. Y permítanme leer del versículo 2 y 3. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La gloria de Dios que se da entonces a conocer por el Hijo. Cristo es esa revelación completa, plena, definitiva del Padre. Y por eso el autor de Hebreos les dice, en estos días Dios se reveló de muchas formas y de muchas maneras y a muchas personas, pero ahora en estos postreros días se ha revelado por medio de una persona, y es por medio del Hijo. Por medio del Hijo, Dios se ha revelado y nos ha hablado por medio del Hijo. Y esto es importante porque cuando nosotros vamos a Juan, capítulo 1, vamos a ver lo que Juan dice acerca de Jesús. Y voy a leer Juan 1 del versículo 14 al 18. Dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces es por eso que tenemos que entender, ¿qué le dice Dios a Moisés? No hay hombre que pueda verme y que viva. Pero en Cristo, si nosotros conocemos a Cristo, entonces nosotros podemos conocer a Dios, porque Él es quien ha revelado la gloria completa, plena, definitiva de quién es el Padre. Y eso es importante para nosotros, porque antes del antiguo pacto y en el Antiguo Testamento, el hombre podía conocer cosas acerca de Dios. Pero ahora en Cristo tiene esta revelación en donde en Él puedes ver su gloria. Y no es que está desechando lo anterior, porque aquí mismo Juan dice, por la ley
por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, porque para entender nosotros todo lo que Jesús hizo, nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento, que era esa sombra del que había de venir. Por eso, para aquellos creyentes del Antiguo Testamento, su mirada estaba puesta en el Mesías, en el que venía. Su mirada estaba puesta en la esperanza de aquel que vendría. Y para nosotros, nuestra esperanza está en aquel que Él vino, porque Él es ese reflejo de quién es Dios, porque Él muestra su gloria. Como dice Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso es que decimos que Jesús es quien ha dado a conocer la gloria de Dios. Cristo es esa revelación completa. Y es interesante cuando regresamos entonces a Hebreos, porque entonces nos comienza a describir acerca de Cristo y de entonces de quién es Él y aún lo que Él hace. Dice versículo 2: en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, heredero de todo. Y si van conmigo a Colosenses 1, versículo 15, dice así también: Él es la imagen, hablando acerca de Jesús, de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En Cristo, entonces nosotros nos damos cuenta que la descripción que da Hebreos, donde dice que es heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, nos describe cómo Jesús es Dios, porque Jesús es desde la eternidad. Él es Dios. Él es Dios. Y al venir a esta tierra, al descender a esta tierra, entonces Él muestra la gloria de Dios de forma física en este mundo. Refleja quién es Dios, porque por medio de Él es hecho el universo. Pero no solamente dice esto el autor de Hebreos, sino también en versículo 3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria. Y cuando hablamos de esta palabra resplandor, la idea que está transmitiendo es de ese esplendor, de esa intensa luminosidad. Jesús es el resplandor de esa gloria de Dios que el hombre no puede ver en Dios, pero que sí puede ver por medio de Jesucristo, por medio de Cristo. Y la imagen misma de su sustancia. La NBI lo traduce como la fiel imagen de su ser. Es decir, es Dios y tú lo puedes ver por medio de Cristo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y esto es importante notar, porque ¿cómo creó Dios al mundo? Por medio de su palabra. Y dice que por Jesús, por medio de la Trinidad, Dios crea el mundo y hace el universo, pero también en Cristo, por medio de su palabra, es quien sustenta el mundo, quien sustenta todo nuestro cosmos, todo lo que hay en el mundo.
Pero continúa también hablando de él diciendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y de este tema no voy a hablar mucho porque es el tema que toca mañana. Pero nosotros podemos ver cómo en Cristo no solamente Dios se revela, sino que por medio de Cristo nosotros podemos conocer al Padre por lo que Él hace en la cruz. Y al final dice, y no entro aquí porque mañana lo vamos a ver, pero también dice, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Pensando en esto, un comentarista decía, Cristo es nuestra verdadera fuente presente de esperanza y ayuda. Porque en Cristo nosotros podemos conocer a Dios y que en Cristo nosotros entonces tenemos la revelación de su gloria por medio de Cristo. Pero también, número 3, vamos a ver la gloria de Cristo que se da a conocer de la humillación a la exaltación. La gloria de Cristo que se da a conocer de la humillación a la exaltación. Por lo que dice aquí en el final del versículo 3, dice, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Voy a leer del versículo 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La gloria de Cristo nosotros podemos verla por medio de lo que Él hace al humillarse, al someterse al Padre, a obedecer al Padre y venir a este mundo, despojarse y tomar forma de siervo y estar en la condición de hombre y obedecer hasta el punto de dar su vida en la cruz. Ahí nosotros podemos ver también la gloria de Cristo por medio de la cruz, que es el tema que estaremos viendo el día de mañana. Pero entonces nosotros nos damos cuenta cómo el Padre, entonces, a lo que el Hijo hace, el Padre entonces le exalta y le pone y le da un nombre que es sobre todo nombre, y lo pone y está entonces por lo tanto sentado a la diestra de Dios, como vemos en Hebreos capítulo 1 versículo 3. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sí, Jesús se humilló. Pero ¿dónde está hoy Jesús? Sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Porque eso muestra aún la gloria de Dios que nosotros podemos ver reflejada entonces en Cristo. Y esto me llama mucho la atención porque cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que la gloria de Dios o la presencia de Dios se manifiesta, nos damos cuenta que ninguna persona puede mantenerse en pie, ver la gloria de Dios y salir como si nada hubiera pasado. Tenemos varios ejemplos de eso. Cuando Dios habla a Moisés por medio de esa zarza y él se va acercando, ¿qué es lo que Dios le dice a Moisés? Quítate las sandalias. El lugar en donde estás es santo. Dios da y establece leyes para cómo el sumo sacerdote puede acercarse a la propia presencia de Dios. El sumo sacerdote no puede decir, oye, hoy quiero entrar y estar ahí en la presencia de Dios. No, ¿cuántas veces al año se acerca? Una.
Y de hecho es interesante cuando nosotros vemos su atuendo, porque nos damos cuenta que tiene que tener unas campanillas en su atuendo. ¿Para qué son estas campanillas? Porque si estas campanillas dejan de sonar, lo más probable es que este sumo sacerdote murió por estar en la presencia de Dios. ¿Qué pasa con Isaías cuando ve esta revelación? Ahí en Isaías 6, él se humilla y dice, soy inmundo de labios. ¿Qué pasa cuando una persona ve la gloria de Cristo? Vamos a Hechos 9. Vamos a Hechos 9. Dice, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Va decidido y va por todos los que creen en este camino. Está en contra y quiere ir aún a Damasco a traer a todos estos hombres. 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, ¿cómo se encuentra aquí Pablo en esta situación? Temblando y temeroso. Y esto es importante porque nosotros vamos a encontrar que Pablo es un hombre que cuando están apedreando a Esteban, él está ahí parado. Y aún él mismo ha ido con estas personas, ha ido a pedir cartas para ir a traer a estos cristianos. Y aún nosotros sabemos, por lo que dice la Escritura, que él sacaba a los cristianos de su casa, los arrastraba y los llegaba. No es un hombre temeroso, no es un hombre que le tema las cosas. Pero cuando está este resplandor de luz y cuando hace esa pregunta y cuando la respuesta es, yo soy Jesús a quien tú persigues, él, versículo 5, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, en donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y es interesante porque entonces tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que ven la gloria de Dios o que están en la propia presencia de Dios. ¿Y qué pasa con ellos? No son los mismos. Pablo, Saulo hasta este punto se encuentra entonces con Jesús en este camino. Y entonces está este resplandor de luz del cielo y no volvió a ser el mismo. No volvió a ser el mismo. Y entonces, después de este evento, nosotros encontramos cómo Saulo ahora cambia su nombre a Pablo. Porque entonces ahora de ser un perseguidor de los del camino, se convierte en un seguidor y mensajero del camino. Porque eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que hace la gloria de Dios cuando la contemplas por medio de Cristo. Un autor dice, el único camino a Dios es a través
de su Hijo Jesucristo. Es en Él donde encontraremos la fuente misma de toda la belleza en el cielo si estamos en Cristo. Nada será una pérdida para nosotros. Todas esas cosas que se desvanecieron en la vida, las encontraremos nuevamente en Él. Porque en Cristo, Él es esa revelación completa, plena de quién es Dios. Y por eso es que entonces esto nos lleva a considerar, si nosotros entonces conocemos a Cristo y nosotros por medio de Cristo hemos conocido la gloria de Dios, nosotros no podemos seguir siendo los mismos. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos. Cuando una persona ve la gloria de Dios o cuando una persona está cerca de la presencia de Dios, cuando Pablo está cerca de la presencia de Dios por medio de Cristo, lo que él hace es que se humilla y obedece su mandato. Y por eso la instrucción para nosotros no es simplemente saber que Dios se ha revelado, sino ya que Dios se ha revelado por medio del Hijo, nuestro papel es conocer al Hijo, obedecer al Hijo, servir al Hijo, amar al Hijo por sobre todas las cosas, porque Él es el reflejo de quién es Dios. Y si no fuera por el Hijo, tú y yo no podríamos estar cerca ni estar en Cristo. Porque solo por medio de Cristo, quien ha revelado la gloria de Dios, tú y yo podemos acercarnos al Padre, tú y yo podemos conocer al Padre, tú y yo podemos entender las cosas espirituales. Por eso es la importancia de conocer a Cristo. Y es interesante porque Él muestra esa gloria. ¿Y cómo la muestra en esta tierra? Como un siervo, como aquel que no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa es la forma en la que entonces nosotros podemos seguir e imitar a Cristo, quien ha revelado la gloria de Dios, quien ha revelado al Padre. Es por eso que entonces, porque Cristo nos revela la gloria de Dios, tú y yo debemos humillarnos ante Él, conocerle y obedecerle. Oremos, Padre. Nosotros venimos delante de ti, sabiendo, Padre, que muchas veces hemos vivido para nosotros mismos, sabiendo, Padre, que cuando se trata de Cristo, de la gloria de Dios, muchas veces nos parecen temas tan alejados de nosotros y que no tienen relevancia para nosotros, cuando la realidad es que si meditamos en estas palabras nos damos cuenta, Padre, que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos y es por medio de Él que nosotros estamos completos y satisfechos y llenos. Sí, Padre, nosotros no tenemos a Cristo. Pido, Padre, que hoy podamos conocerle, que hoy podamos venir en arrepentimiento y fe para conocer a Cristo, que es la revelación de la gloria de Dios. Padre, si nosotros somos creyentes, pido, Padre, que conocer a Cristo nos impacte día tras día y que, Padre, nosotros podamos tener en Cristo ese tesoro más valioso y precioso que cualquier cosa que pudiéramos tener en este mundo. Que, Padre, Cristo sea lo más deseable, lo más bello, lo más hermoso para nuestra vida, porque por medio de Él nosotros podemos conocer la gloria de Dios. Perdónanos, Padre, porque muchas veces hemos vivido solamente para el aquí y el ahora y hemos dejado de ver las cosas importantes, las cosas necesarias, las cosas, Padre, que realmente llenan y satisfacen nuestro ser. Trabaja, Señor, en nosotros.
obra en nosotros. Eso te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.